Yo le conté la razón por la cual yo la quise cantar en el disco, que es muy personal, pero te la voy a decir. Ciao bella, io amo la tua vivacità. Bella, bella, salta in sella. Para empezar, Laura, gracias por recibirnos en Roma, la ciudad donde vives, en un momento tan ocupado. Sabemos lo ocupadísima que está tu agenda estos días, así que no pasa desapercibido que nos hayas hecho un espacio y nos hayas invitado a Roma. No, pero permíteme decirte bienvenuta a Roma, bienvenida a Roma. Y es un placer encontrarte, Sigal. Siempre cuando te encuentro, tú tienes una luz muy especial y eso es un poquito también el concepto del entero disco, buscar luz, buscar felicidad, serenidad. Justo estábamos hablando de que conocí tu música en Venezuela, después te entrevisté en Nueva York, te Sí. entrevisté en Miami, Sí. te vi en Sevilla celebrando cuando fuiste Persona del Año y ahorita finalmente aquí le estamos dando la vuelta al mundo. Al mundo, Laura. ¿verdad? La próxima vez no será en Japón. Bueno, para empezar, cuéntanos dónde estamos ahorita y qué es lo que vinimos a hacer aquí después de esta entrevista. Estamos en un estudio de Roma, donde también graban películas. Y aquí estamos grabando el videoclip del nuevo single en español, que será Mariposa Technicolor, de Fito Páez. Es una canción que veo brillarte los ojos. ¿Por qué? Te puedo entrevistar. Eso es inside information. Es una cosa muy personal, pero Una bueno, cosa te gusta personal. esta canción, ¿verdad? Me fascina esta canción, me fascina tu versión. Gracias. Y es parte de un disco muy especial. Bueno, para empezar, ¿por qué escogiste Mariposa Technicolor? El disco en general tiene el concepto de dar las gracias y homenaje a todos los países que me han abierto sus puertas cuando yo empecé a cantar en español en el 94. Y entonces el disco tiene es un viaje desde España y va a dar una trayectoria dentro de varias naciones y llegando al sur-sur, se llega también a Argentina, busqué varias canciones de Argentina, hice varios demos de tantos artistas de ahí. Pero cuando llegó el momento de escuchar a Fito Páez, en realidad tenía una duda sobre dos títulos, pero cuando canté Mariposa dije, yo quiero cantar esta canción. Sé que es una canción muy famosa ya y que claramente Fito le dio toda la importancia con la historia que tiene también, que es su propia personal, lo que cuenta de las madres. Estuve ahí buscando muchas informaciones. Sí. Pero la gente latinoamericana me conoce más con las baladas y en realidad en Europa cuando canto en italiano yo canto también canciones pop rock y me gusta mucho que pueda hacerme escuchar con un tema tan bello y verdaderamente latinoamericano como lo de Fito y que sea Mariposa. Entonces empezamos así. El tracklist me encantó, me sorprendió, pero ¿sabes qué me sorprendió? Que no hay... En general hay una canción de cada autor, pero hay dos de Gloria Estefan. Sí, aunque una en realidad es de Gianmarco, porque hoy, que en este disco representa a Perú, está escrita por Gianmarco y aunque, claro, todo el mundo la conoce por la versión de Gloria, que es la cantante que verdaderamente cantó el tema que Gianmarco escribió, creo, para ella. Aunque la canción tiene una dedicatoria muy personal de Gianmarco, que es a su nación, a Lima, cuando ha tenido que dejarla. Y yo no lo sabía, he hablado mucho con él, me ha contado cada frase. Me ha emocionado mucho estar al teléfono con él y descubrir, sobre todo porque después yo le conté la razón por la cual yo la quise cantar en el disco, que es muy personal, pero te la voy a decir. Estuve en el hospital a punto de dar a la luz a mi hija Paola. Yo preparé una lista, una playlist de canciones que quería que nos acompañaran durante su llegada. Y la segunda era hoy, en la versión de Gloria. Y entonces ella nació en ese exacto momento. El 8 de febrero fue el cumpleaños de Paola, de 13 años, y hice una historia en las redes sociales pusiendo la versión de Gloria, pero con la
certidumbre de dar otra vez homenaje, no solamente a Gloria, pero también a Gianmarco, que me acompañaron en este momento de vida tan especial. El álbum incluye Turista, tu versión de la canción de Bad Bunny, que recuerda, no sé si te acuerdas que te dije cuando te vi en octubre, sí, que nunca pensé que una canción de Bad Bunny sí, podía sonar así. Me has dicho que él te ha dicho lo mismo. Viniste a pasarla bien. Yo escuché por primera vez la canción mientras estaba manejando en Miami y una radio puso la canción y dije, ¿qué es esa? Paré el coche para escucharla bien y después esperé al final de la canción para que dijeran el título, porque la canción el disco había salido hace un par de semanas y era febrero del 2025 y entonces llamé a mi marido para decirle, disculpa, pero yo escuché una canción que quiero grabarla. ¿Puedes? Mi marido es músico también, el productor. Y si regreso a casa, me haces una base para que pueda cantarla, porque siento que es mía. La quiero, o sea, no tengo un destino, una destinación para esa canción, pero la quiero grabar porque me gusta a mí. Entonces regresé a casa y en un par de horas me hizo una base para cantar. Y me encanta tantísimo cantarla y después incluso pregunté a mi hija, a mi marido, a mi mejor amiga brasilera que vive en Miami, que me grabaran el video en casa con un green screen y regresando a Italia mostré a mis amigos la canción, el demo, y me dijeron, tienes que ponerla en redes, ¿por qué no la vas a sacar? Y digo, pero no tengo un proyecto, no. Pues regálala a la gente así. Y la pusimos en algunas redes sociales y gustó mucho, incluso Ya Benito. va, ¿y fue a partir de esta que salió el proyecto? Sí, fue la primera canción que yo tenía en mi mente hacer 5 diferentes proyectos, entre los cuales el primero era Yo Canto 2. Pero no sabía bien si era el momento justo de sacar un disco de cover, ya tenía algunas canciones inéditas nuevas. Pero cuando escuché la de Bad Bunny y cuando la canté, sentí mucho y ese trabajo se trata de sentir. Y hay respuestas ahí, ninguno puede decirte lo que quieres, que quiere él que tú cantes. Yo sabía, entonces debo agradecerlo mucho, además por lo que me ha escrito, porque me ha enviado un mensaje maravilloso, ¿Qué te Benito. dijo? Cuéntame. Que no se esperaba que en su vida un día yo cantara una canción suya, que le encantaba y pues las palabras que ha usado son muy de Benito, porque Benito es muy sensible, muy gentil y utiliza un lenguaje también cuando se habla enfrente de él muy cariñoso, pero nunca es falso. Creo que es una persona que si no le gusta algo no te dice nada, pero si quiere mostrarte su cariño, lo hace. Es también un poco tímido él, ¿no? Pero cuando te habla mirándote, por lo menos conmigo siempre estuvo así, pero te dice lo que siente y es muy bonito todo eso. ¿Viste su presentación en el Super Bowl? Claro que sí. ¿Quién no lo vio? ¿Quién no o sea, lo vio? Tiene que verla, histórica, por eso también tienen que verla todos, porque hizo también, o sea, fue una representación visual muy importante, pero el mensaje a través de sus canciones y lo que él dice es eso que cambia la historia. Y obviamente por el hecho que es el primer latino también en ganar varios premios y también por haber dado una luz latina total, o sea, cantando todo completamente en español al Super Bowl, involucrando gente que representan todo lo que es Latinoamérica. No estaba solo ahí, con sus músicos, con los otros famosos que estuvieron a su alrededor, con el público que estaba ahí, pero no estaba solo porque estuvimos nosotros desde casa mirándolo y apoyándolo, creyendo en ese maravilloso gesto que ha hecho. Maravilloso. Coincido contigo. Mira que como son las cosas de la vida, que él tuvo la semana de Bad Bunny entre los Grammys y el Super Bowl, pero tú tuviste una semana súper importante también. Lanzaste Io Canto 2. En italiano. En Io italiano. Canto 2. Io Canto 2. Bravísima. Cantaste el himno nacional en la ceremonia Italiano. inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí. Hermoso. Gracias. El himno de Italia.
celebraste los 13 años de tu hija toda la misma semana. Sí, claro. Y hoy estamos aquí grabando la entrevista y el video. ¿Viste? Es que parar no es una palabra que, aunque mi apellido es Pausini, que llega una pequeña pausa, No le haces honor al puede ser apellido. que resume un poquito, porque la pausa debe ser pequeña para mí, o sea, Una 2 días es Pausini. suficiente, una Pausini, y después, no, yo amo hacer muchas cosas, involucrarme en proyectos, sentirme viva a través de las cosas que amo, que al final todo es arte, música. Alguien me dijo por ahí que te gusta más trabajar que salir de vacaciones. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Las vacaciones, no sé qué. ¿Sabes por qué? Te quiero contar esta cosa, porque ninguno me lo ha preguntado, pero yo empecé a cantar con mi padre cuando tenía 8 años en piano bares y la mayoría de las noches que pasaba con él eran durante el verano y durante las vacaciones de la escuela. Okay. Y siendo que él, para cuidarme, me daba sugerencia de no usar mucho la voz, de no estar demasiado cercana, por ejemplo, en la playa o al agua, porque el iodio, no me acuerdo cómo ¿Yodo? Yodo, arruina sus cuerdas vocales y también las mías porque somos idénticos. Entonces yo no estoy tan acostumbrada a estar en la playa y bajo el sol porque no me acuerdo de haberlo hecho y no extraño todo eso. Además, con los años que pasan, mi dermatóloga me dice perfecto porque estar al sol te ha ayudado con la piel, pero además de eso, las vacaciones son un poco aburridas para mí. Son suficientes 2 o 3 días para descansar. Cuando estoy de vacaciones estoy en mi cama, miro la televisión o como en la cama, posiblemente hago el amor, pero bueno, y no sé si eso se puede decir, pero es parte de la luz que estamos buscando en la vida. Hacer el amor y no la guerra. Exactamente, sí. Yo en el disco nuevo, además de la inspiración que me ha dado Bad Bunny, tengo una frase que es bien significativa de todo lo que quiero ser como persona y cantante, que es Make music, not war. Hacemos música, no hacemos guerra. Es algo que me da fuerza porque para hacer un disco de cover tú tienes que encontrar un valor, tienes que ser valiente, suficientemente valiente para ponerte enfrente de una canción muy famosa, dándole homenaje sin faltar de respeto a la versión original, pero buscando tu propia intención, el por qué tú has elegido aquel tema, que normalmente es algo personal. Entonces, para encontrar este coraje, yo quería ser inspirada otra vez de una figura femenina que encontré en Juana de Arco, ¿sabes? Sí, Juana de Arco. Uh-huh. Y ella, bueno, no es que todo lo que hizo ella representa lo que quiero hacer, pero es una historia de una mujer guerrera que quería aportar paz a la gente pobre y para hacerlo en aquel entonces, además, siendo una mujer, no era tan fácil. Y lo hizo con una firmeza, con una capacidad de no escuchar a nadie, sino solamente sus sentimientos y llegar a la meta, que eso fue muy inspirador. Por eso ella también utilizaba una espada donde estaba escrito Canto a María, y cuando vi eso en un dibujo que encontré en el web, dije, es ella, porque la palabra canto nunca la veo en una espada o en una situación de guerra, algo así. Entonces, y por eso se inspira la portada del álbum. Sí, eso también, sí. Y pues entonces creo que cada uno de nosotros tiene un talento para poder explicar a los otros quiénes somos. Yo lo tengo en la música. Y quiero utilizar la música para hablar de amor. Como dijo Benito, el amor es la arma más fuerte para vencer el odio, siempre, en todas ocasiones. En este caso, yo utilizo la música para hablar de amor. En el álbum no quiero decir todas las canciones que hay porque hay que dejar algo de sorpresa, pero tienes unas colaboraciones interesantes y multigeneracionales. Sí. Está, por ejemplo, desde Yami Safdie hasta Ricardo Montaner. ¿Cómo escogiste a tus colaboradores? Son contadas las colaboraciones, no hay muchas son 24
¿24 canciones o 23? 21, me parece, 21 canciones. Fue difícil la búsqueda, muy interesante, porque quería saber historias detrás del por qué el autor o el cantante original quisieran cantar y escribir estas canciones, a quién la dedicaron. Y cuando me di cuenta que algunas historias se parecían a quien yo quería dedicarlas, entonces eso fue la canción justa. Pero, por ejemplo, fue una elección a propósito de no cantar Luis Fonsi, por ejemplo, que todo el mundo dice, ¿por qué no está? Es que existe una razón. Yo y Fonsi hemos cantado tantas canciones juntos, Claro. y en realidad si yo pongo todos mis favoritos en este Yo canto dos, después ya, ¿qué canto? Porque yo quiero que Yo canto sea como una serie de televisión, pero música. Entonces, que exista el 3, el 4. Y de Fonsi tengo tantísima, entonces pues en este disco no va a estar, y además mi último sencillo fue Roma con él, que es una canción que ha escrito él, que ha ganado premios, entonces, pero hay canciones como que quería tener a mi lado alguien que fuera multigeneracional, como tú has dicho. Me interesaba mucho ver el punto de vista, especialmente de una artista mujer joven como Yami Safdie, sobre una canción que no es de su región, aunque la conocía porque ella es argentina, pero la canción que cantamos juntas es de Joan Sebastián, entonces mexicana. Se llama Eso y Más, bellísima música para mí. Y unir el hecho que somos tres, porque Yami, argentina, que canta México, Laura, italiana, que canta México, y el original, Joan Sebastián, que nos ha dejado no solamente esa canción, un montón de canciones maravillosas. Y también con Ricardo pasó otra cosa. La canción que yo canto de Ricardo Montaner es una canción que conozco desde cuando soy niña, porque esta canción en la versión original era italiana, de una cantante que fue mi ídolo, es mi ídolo, se llama Anna Oxa. Y cuando viajé por primera vez en Venezuela, escuché esta canción a la radio y dije, pero en español, cantada por un hombre. Y el chofer me dijo, sí, claro, esa es una canción muy importante de Ricardo Montaner. Y desde ahí empecé a comprar su música y a conocer su voz. Y ves, hay muchas cosas que entre las personas pueden nacer para difundir mensajes y música y emociones. Ricardo es un cantante que para mí es muy importante, como lo son sus hijos también. Sí. Y entonces no tenía muchas dudas. Cuando quería dar homenaje a Venezuela, quise hacerlo con él. Y llamé a Ricardo, que está preparando un disco de sus canciones de Best Of, de lo mejor. Sí. Y le dije, yo quiero cantar esa canción, ¿te atreverías o sea, te gustaría cantarla conmigo? Y él me dijo, Laura, claro que sí, estoy haciendo este disco de homenaje a mi carrera, entonces cantámoslas juntos y ya será para mi disco, para tu disco. Ah, la van a usar en los dos. Creo que sí, no sé al final qué hemos elegido, pero Ricardo fue muy dulce porque me dejó que en mi disco está con su Primera voz. vez que cantabas con él. Sí, ¿no? primerísima, aunque lo había encontrado varias veces, pero nunca habíamos cantado juntos. Y permíteme decirte que la canción está en mi tonalidad. Y yo sé muy bien, porque en esos 33 años de carrera he cantado con tantos hombres, muchas veces es difícil para un hombre llegar al tono de una mujer, para una y mujer viceversa. También es difícil llegar al tono. Bueno, en realidad esta canción en particular tiene notas bajas y altísimas que son realmente difíciles, y entonces no sabía cómo él, si le gustaba la idea o menos, pero tienes que escuchar cómo canta. O sea, todo el mundo sabe cómo canta, pero que cante esas notas altísimas y que me haga una armonía sobre las mías que tienen... Es fantástico, me ha encantado. Lo escuché. ¿Cuál le dedicaste a Paolo, tu marido? Tengo que pensarlo, porque faltó. No, pero obviamente varias hablan de amor, entonces casi todas son suyas, pero creo que Gracias a la vida es como para nosotros italianos el himno nacional. Yo cuando pienso a América Latina, pienso en Gracias a la vida,
porque me ha enseñado tantísimo. Es una canción que también existe traducida en italiano por una cantante de Roma, además, entonces que tiene una manera de cantar diferente de la forma típica italiana, porque tiene un dialecto romano de haberla cantada. Okay. Pero la versión original y las versiones que existen de esta canción, no hay ninguna versión que digo, esa no me gusta. Es que la canción misma, la escritura de Violeta Parra, la manera en la que cada uno de los intérpretes dice, deja caer una intención vocal en una palabra específica, me cuenta quién es esa persona. Y yo, ¿cómo que no puedo decir gracias a la vida con lo que he vivido cuando era pequeña, sin ser famosa, pero con mi familia tan bella y buena, simple, y después, mira que tengo, es bellísimo. De eso quiero hablar un poquito más adelante. Primero te quiero preguntar, bueno, definitivamente estás viviendo un momento muy especial ahorita con Sí. todo lo que está pasando estas semanas. Vas a volver a San Remo en unos días, Sí, donde ganaste en el 93, esta vez como coanfitriona. sí. ¿Cómo te sientes Es raro de volver? que yo dije que sí a esa propuesta, porque son 15 años que me lo piden todos los años y siempre he dicho que no. Y creo que un poco la edad que pasa y entonces la seguridad que una mujer toma durante su crecimiento. Y también el hecho que todas las veces que he presentado algo no fue en Italia. Pues hice 2 programas de televisión en Italia, pero no eran similar a ese concurso Sanremo, que es el evento de televisión más importante que tenemos en mi tierra. Pero los otros lo hice todo o en América, o en España, o en México. Y creo que eso me ha preparado, porque haber tenido la oportunidad de estar al lado de algunos presentadores que yo he mirado, escuchado, tratado también de aprender de su manera de presentar un show y después tratando de repetirlo ahí. Ahora creo que eso es una manera de sentirme más segura cuando me encontraré enfrente de las cámaras italianas, que me dan más miedo que en ningún otro estado. Pero me siento un poco más segura y además la persona que fue el director artístico de Sanremo en 1993, cuando yo gané Sanremo, entonces la persona que eligió quién eran los cantantes de ese año para concursar se llama Pippo Baudo y también era el presentador. Y este año, hace algunos meses, en 2025, falleció. Y yo, antes que él se ha ido al cielo, lo llamé para decirle que me habían propuesto de presentar Sanremo y él me dijo, ¿por qué sigues dudándolo? ¿Estás lista? Es tu momento, hazlo. Y me siento protegida de esas palabras. Claro, pero y ahí te adoran, Laura. Es Sanremo, es tu casa. Sí, pero la Italia es un pueblo complicado, es un pueblo muy exigente, además lo entiendo, en mi caso no hay ninguna otra mujer que ha tenido mi experiencia de vida, de carrera, y entonces también el público vive por primera vez algunas emociones o situaciones que a veces después, sabes, ganas algo, después quieren más, siempre más, que es algo que quizás pertenece a veces en algunas cosas a mi carácter, pero no en todo. Entonces a veces yo me digo, qué maravilla, ahora ya me pongo a escribir otra cosa con tranquilidad, pero la gente, el público italiano exige que yo haga siempre mejor y yo esa presión la siento mucho y quizás por eso siempre no soy tan... Me siento más libre cuando estoy afuera, nunca me verán en Latinoamérica, en España, en Francia o en Alemania con un miedo de no ser libre. En Italia un poco sí. Todo lo que estás haciendo aparte, te estás preparando para tu gira mundial Yo Canto. Sí. Cuéntame un poquito qué nos puedes adelantar de la gira. Empieza en marzo, finales de marzo. Empieza en marzo, ya hemos ensayado. El álbum sale el 13. Sí. Y la gira empieza el 27 7 de marzo. En Pamplona, España. En Pamplona, España.
Es una gira muy nueva para mí porque normalmente yo hago el disco en italiano y la versión española es idéntica, pero cantada en español. En este caso, el disco en italiano es dedicado a canciones de italianos y el disco en español dedicado a cantautores españoles. Solo hay una canción que coincide, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, en realidad descubrí que son dos porque hay también No soy una señora. Ay, ¿Viste lo que hice, sí? No soy una señora. Sí. La de Ricardo, por ejemplo, no hay en el disco italiano, solo dejé la versión de Ricardo en la versión española. Eso significa que cuando estaré en España y Norte, Centro y Suramérica, yo tendré un repertorio que no es lo que cantaré en Francia, en Alemania, en Italia. Entonces, ya hemos ensayado y nos hemos divertido muchísimo porque esas canciones que cantamos para Yo Canto Dos son realmente, algunos son clásicos latinoamericanos y españoles y la escritura, el beat de todas las canciones no es italiano, es diferente de nuestro estilo. Entonces, para nosotros fue algo muy divertido, también complicado, que nos ha puesto a estudiar y a ponerle un corazón especial, porque no queremos hacerlo mal. Y entonces fuimos 2 semanas aquí cerca, en un sitio aquí cerca, con toda la banda, y hemos ensayado, estamos muy felices. El concepto visual del concierto será muy similar a lo que te dije, a lo que es la portada de Yo Canto Dos y lo que te dije sobre Juana de Arco. Y el show va a tener sus particularidades. Será de 2 horas y 30, pero creo más. 45, porque yo no hablo poco, pero voy a prometer que canto más de hablar. Y también cantaré algunos de mis clásicos, obviamente, claro, porque en realidad no puedo estar de gira 2 años sin cantar canciones Marcos. mías, me mato. Ya, que es que mi vida las he escrito porque existen razones muy profundas. Volviendo a Sanremo, sí, y al Piano Bar, sí, mucha gente te conoce desde Sanremo para acá, pero te dije que en el avión volví a ver el documental para refrescarme un poco la memoria. Gracias. Y dijiste ahí que tenías como 10 años cantando. Cuando ganaste Sanremo ya tenías como 10 años cantando sí, Piano Bar con tu papá. ¿Qué recuerdas de esa época y cómo te preparó tu experiencia en el Piano Bar para lo que te convertiste después? ¿Te ayudó en algo? Sí, sí, sí. Estoy totalmente segura que las dinámicas musicales que yo sé vocalmente tener en un escenario todavía ahora llega de ahí, del Piano Bar. Porque yo empecé el día de mis cumpleaños a los 8 años y ahí no sabía mucho, solo veía a mi padre, que es cantante y tecladista, bajista de Piano Bar, lo copiaba, pero no conocía hasta que no estás en un lugar así. Después, no me acuerdo de haber tenido nunca miedo del escenario, aunque estamos hablando de un escenario pequeño, pero yo tenía 8 años, a mí me parecía inmenso, me parecía claro, estar en un estadio. Y aprendí lo que significa llegar en la tarde, montar los instrumentos, hice mis tareas con los camareros del restaurante y después las personas llegaban y yo me ponía ahí junto a mi padre y a otro músico que estaba con nosotros y yo tenía un repertorio solo femenino hasta los 16 porque él quería cantar todos los masculinos, pero a mí después empezaron a gustarme canciones también de otros cantautores y de otros idiomas, porque empecé a cantar en inglés a 12 años y en español a 14, y mi padre me traducía cuando estábamos a casa en los ensayos, digamos así, en nuestro garage de casa. Él me traducía para explicarme lo que significaba una canción. La primera que me tradució fue We Are the World. Esa fue muy importante porque ahí comprendí que las canciones entonces se escriben para decir algo. Y pues me ha servido tantísimo. Cuando estoy en el escenario no tengo miedo y creo que es por el Piano Bar. Me imagino que también te dio mucha disciplina como niña, sí. ¿no? Sigue dándomela porque no sé si tú sabes. No, es que mi padre viaja conmigo desde siempre. Sí, cuando gané el Festival de Sanremo, hice mi primera gira en el 93. Ahora esta es, no me acuerdo, quizás la número 12 de la carrera, 11 de la carrera. Y él también va a estar, él viaja siempre conmigo, aunque ahora tiene 80 años.
me dice siempre, me acuerdo que me daba reglas, por supuesto, pero no, yo no he tenido un padre esos que se dicen, que te presionan, te obligan, no, no. Tú lo disfrutabas también. Sí, ¿no? yo estaba, aparte que mi padre es muy simpático, me contaba historias, me decía, para decirme de ir a dormir pronto, porque después el día siguiente hubiera sido difícil para la voz sin descansar, me contaba lo que le pasaba a él cuando vivía en Suecia, con su bandita amigo que tenía ahí y que se le iba la voz. Escuchaba la historia. ¿Sabes qué? Es que yo he aprendido quién es mi padre en esas cosas, porque nuestros viajes, aunque no eran largos, porque iba a 1 hora de coche de mi pueblito a cantar con él, pero en esa hora él me contaba su vida y preguntaba por mí a lo que me estaba pasando y nunca he tenido miedo de decir a mi padre nada. Yo le dije la primera vez que he dado un beso, la primera vez que hice el amor. Yo le conté todo a mi padre y entonces es precioso. ¿Sabes que eso también me encantó del documental? Porque nosotras tenemos años profesionalmente conociéndonos y siempre me has parecido una persona muy con los pies sobre la tierra, muy cálida, muy cercana con el nivel de fama que tiene Laura Pausini. Y eso yo creo que responde en parte a tu relación con tu familia y a tu relación con tus amistades que mantienes de la infancia, que se ve en el documental, muy lindo. Gracias, ¿Cómo eso te ha ayudado a mantener los pies sobre la tierra? A mí me parece todo normal, pero ya que muchas personas me lo piden, o incluso mis amigas me dicen, es increíble como no te la crees cuando tenemos amigas que hacen cosas menores y hacen cosas raras, se portan mal. Pero creo que eso es un poco la manera en la que la familia te crece cuando eres pequeño. También el hecho que nunca había soñado de ser famosa, después me acuerdo de haber preguntado a mi padre cuando gané Sanremo, ¿qué hago ahora que la gente me conoce? ¿Qué hace un famoso? Que no tengo idea. Y de ahí el hecho que él ha viajado conmigo, por supuesto, sí, que fue muy importante, mi cuidado. Y me ha tratado igual que antes. También mis amigas, quizás es eso, mientras hablo me doy cuenta, mis amigas nunca me han hablado como la que había tenido un éxito y tiene discos, hace conciertos. Ellas no cambiaron y tú no cambiaste. No, y eso entonces me permite, ¿cómo puedo ser con ellas en una manera y con la gente con la que trabajo, que encuentro diferente? ¿No? Claro. No me gusta, soy muy terca en eso, soy Tauro del signo zodiacal. Ya, entonces, viste, nos conocemos como somos, ¿no? Viste, con razón. Amamos las cosas que crean una familiaridad. Es muy raro que cambiamos ideas. Cuando la cambiamos definitivamente, por supuesto. Yo, por ejemplo, tomo un larguísimo tiempo para cambiar personas. O sea, necesito darte mucho contra la pared para poder cambiar. Sí, porque me gusta mucho ser al lado de alguien que me ha gustado por siempre. La idea es esa y entonces a mi lado quiero ser buena conmigo y no es justo que vaya volando con mis pies y mi cabeza. No lo disfrutaría. Hablando de familia, sé que te tardó un tiempo ser madre y era algo que querías mucho. Sí. En el documental dices que si no hubieras sido famosa, si no hubieras hecho música, igual hubieras querido ser madre y eso seguro lo hubieras buscado. ¿Cómo la maternidad te ha cambiado? ¿Te ha vuelto más sensible de alguna manera en ciertos temas? Solo en una cosa creo que, o sea, a veces en el principio, en los primeros 5 años de vida de mi hija, no quería cantar alguna tipología de canciones porque me sentía como, no quiero decir sucia porque no es la palabra justa, pero quería ser más santa que nunca, porque, no sé, me sentía como que ella no se merecía una madre atrevida. Y después creo que cada mujer que tiene un hijo o una hija cambia a según del hijo que tiene en su vida. Porque mi hija me deja hacer las cosas que hago y yo me siento totalmente libre con ella de ser mí misma. Y eso lo aprendí cuando ella empezó a hablar, a ser un poco más grande y también a hacer pruebas, tipo voy en televisión y voy a cantar esta canción que tiene una palabra fuerte dentro de la letra
a ver qué me dice. Y cuando regresaba a casa, ella me dijo, me gusta esta canción, ¿por qué dices esa palabra? Después, hablando de eso, explicándole el por qué, la vi interesada y no le dio, no la hizo sentir mal, al contrario. Y después, paso a paso, ella me ayuda mucho. Fue también la que me convenció a volar en Los Ángeles durante el COVID, cuando no me permitían de viajar con ella desde Italia para el Oscar. Y yo no quería absolutamente. Era la primera vez que viajabas sin ella. Sí, y además con COVID. En Italia fuimos todos cerradísimos y mis padres también ya grandes de edad, con ella sola. Yo tenía mucho miedo de estar un mes en Los Ángeles sin ella. Entonces ella vio que yo rechacé la invitación, después de haberlo pensado mucho. Pero un día vino y me dijo, estás loca, tú tienes que ir a eso. Yo sé que soy pequeña, pero sé que es Oscar. Y con la escuela hacían la escuela por internet, y había hablado con la maestra y le había explicado que era la primera vez que una mujer italiana iba ahí por eso, por una canción en italiano. Y entonces ella se dio cuenta de lo que probablemente era importante, no solamente para nuestra familia. Entonces fue ella a convencerme a ir. Y mira qué raro, porque era pequeña. Y entonces mi hija tiene un carácter que me permite de ser quien soy. Y tu hija tiene 2 padres músicos. Su Sí. esposo también es guitarrista, productor. Sí. ¿Tiene vena musical? ¿Crees que va a ir por esa vida? Y si va, ¿qué consejo le darías? Puede que sí, porque toca bajo, guitarra y pianoforte, canta bien, canta muy diferente de mí. Yo tengo un problema problema, no es un problema, pero yo tengo mucho volumen. Mis cuerdas son gruesas y o sea, cuando canto, no canto mucho en falsetto. Ella no la tienes como la mía y canta mucho en falsetto, no solamente porque es pequeña, porque ella canta así. Eso me da un poco de alivio, porque nunca soportaría que alguien compararía su voz a la mía en caso ella quería ser cantante. De otra parte, la haré libre de elegir lo que quiere hacer, pero ya sabe, porque son años que hablamos de eso, que en nuestro país, en Italia, ser hijo de una persona famosa no es muy fácil. Creo que en ninguna parte. Pero en el resto del mundo hay varios hijos de famosos que han tenido su carrera con también respeto. Yo aquí en Italia no conozco a nadie. Y muchos de ellos han sufrido eso y no quiero que mi hija sufra, obviamente. Entonces, dentro de mí, se lo dije a ella, harás lo que quieres, pero espero que tú no quieras ser famosa, porque es un trabajo muy complicado. Y cuando yo era pequeña, no pensaba nunca que ser una cantante famosa sería vivir como vivo hoy, que seguramente está lleno de momentos de adrenalina y bellísimas experiencias, cosas que no se pueden ni soñar. Pero también hay una parte muy difícil que especialmente en los últimos 10 años llega en nuestra vida cotidiana con las redes sociales, todo eso. Repito, especialmente en mi país, que es duro. Tienes que ser una persona muy fuerte. Yo nunca estuve muy fuerte afuera del escenario, entonces sigo yendo al psicólogo sobre ese asunto porque soy frágil. Bueno, somos humanos. Somos humanos. Y en ese trabajo, cuando todos los días hay alguien que te juzga y a veces es muy duro, maleducado, no es fácil. Espero que haga otra cosa. Para resumir, que cante en casa todo el día con sus amigos. El consejo de tu mamá. No, que haga lo que quiera en realidad. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente lo habías logrado en la música? ¿Fue Sanremo o fue después? ¿Te oíste en la radio? No, Sanremo ¿Qué pasó cuando te diste cuenta, ok, la hice, lo logré? Creo que fue en 2007 cuando... Wow, ¿tanto tiempo después? Sí. Pero todavía yo no creo que lo he logrado totalmente, especialmente en mi tierra. Creo que en 2007 viví un momento
verdaderamente único en mi país, que representó algo histórico para las mujeres. Y eso me lo repetían tantas personas, tantos periodistas, tantos fans, tantas veces, que llegó un momento que me lo creí. ¿Qué te decían? Porque en Italia ninguna mujer había cantado hasta aquel momento en un estadio. Y todas cantaban en teatros, básicamente en teatros, y no lograban números grandes de ventas. Entonces, yo estaba feliz así. Pero todos los años aumentaba la gente que me amaba. Entonces me propusieron hacer el estadio y yo tenía miedo porque no había tenido ningún ejemplo antes y todos los pasos que yo hice en otras cosas de mi trabajo, siempre he tenido a alguien como referente, o Eros Ramazzotti, porque somos pocos los italianos que vamos afuera de Italia, o Andrea Bocelli, ¿sabes? Entonces, no sabía si era capaz. Y cuando llegué ahí, enfrente de 70.000 personas, y me encontré, es una cosa rara lo que te voy a decir, pero te juro que es la verdad, el escenario era de 80 metros, y mi escenario de piano bar ni era 8, pero era igual. Yo no tenía... Era bello. Ahí me di cuenta. Ay, se te ven los ojos pensando. No, porque es raro. Te emocionaste. Todavía Qué bonito, es bellísimo. Qué O sea bello. que desde ahí, sí, pues entonces después que eso que hay, nada. Entonces, ahora Así, puedo vaya. finalmente estar tranquila, pero no fue así. Porque después descubrí una parte de mí que no conocía hasta 2007, que era, de 1 a 10, llego a 10, ahora quiero ver el 11. Siempre había pensado que mi carácter era, si un día llegaré, sí, a 10, después puedo descansar. Y de ahí empezó un desastre aquí, porque después quería 12, No 13. hubo pausa, solo pausini. Exactamente. Hay Estoy una canción en el aprendiendo disco italiano. Yo canto dos que se llama Pausa, en la que dice, yo solo quiero pausa, tu velocidad. Yo soy la voz que canta eso, pero yo no soy la primera persona de la canción, yo soy la otra, la que quiere velocidad. No creo que ninguno lo sepa de lo que... Pero esa Ahora es lo mi... vamos a volver a oír. En realidad, esta es mi canción favorita de Yo canto dos. Es una canción un poco rara, española, de Miquel Izal, y un poco rara, entendido que es una canción indie, que es un poco pop rock. Y yo me canto a mí misma de calmarme y, bueno, hay que escuchar la canción porque es mágica. En español, bueno, comenzaste en el piano bar cantando algunas canciones en español, acabas de decir, pero creo que empezaste a grabar muy rápido cuando empezó tu carrera. No sé si a los 19 años grabaste en español ya. Sí, el primer disco fue Bueno, 19. Mi pregunta es, ¿qué 3 canciones en español sientes que marcaron o fueron sumamente importantes en tu carrera en español? Ok. En cambio, no, Víveme, y estoy un poco en dudas con Se fue o Amores extraños. Creo que esas dos tuvieron más éxito que La soledad, aunque La soledad fue la primera que me abrió las puertas. Pero Víveme me hizo ganar todo. Y en cambio, no, es la canción más escuchada en todas las plataformas digitales de toda mi carrera. No sé, es que muchos cuando me encuentran o me presentan en televisión dicen, la de se fue, entonces imagino que se fue. Pero también Amores extraños. ¿Y cuál es tu favorita tuya que no podrías dejar de cantar nunca en español? En cambio, no. Es mi favorita de mi ¿Por repertorio. qué? Espera, ahora te lo digo. Respiremos. En cambio, no, es una canción que escribimos cuando mi abuela falleció. Había ya perdido un abuelo cuando era más pequeña, pero pasaron tantos años, no me acordaba lo que significaba perder a alguien de tu familia. Y siempre había pensado a relacionarme con la muerte en una manera muy negativa. Cuando ella se fue, en realidad me esperó para saludarla. Y eso fue un momento
que nunca había pensado que hubiera pasado. Es una experiencia única, quien puede hacerlo es afortunado. Yo estaba en Milán, mi madre me llamó para decirme que los médicos le habían dicho que dentro del mismo día ella se hubiera ido al cielo. Entonces tomé el coche, llegué a Faenza, que es la ciudad donde yo he nacido, ella estaba en el hospital. Llegué ahí, ella tenía los ojos cerrados, no hablaba y solo respiraba y le tomé las manos y abrió los ojos y dijo mi nombre y después respiró y murió. Entonces fue impactante y yo pensaba que mi reacción era gritar, llorar a tope y la reacción inmediata fue que yo tomé todo en cuenta. Entonces la vestí, la lavé y elegimos cómo hacer el funeral. Y nunca había llorado por todos esos días de preparación al cementerio. Y nunca he llorado enfrente de mi familia. Después, regresando a Milán, he llorado mucho porque quería manejar yo y cuando manejo yo me dejo libre de hacer lo que quiero. Y llegando a casa, pensé a cuántas personas tienen el miedo de decir quiénes son a sus seres familiares, aunque no sean queridos, y después se arrepienten. Y eso pasó porque, hablando tanto, yo le dije todo, mientras una parte de mi familia no. Y en los días del saludo final, muchos lloraban porque, ay, no le había dicho eso, no le había dicho otro, y eso me impresionó. Entonces, en cambio, no habla de eso, es dedicada a las personas que necesitan quizás alguien que le diga, no tener miedo, dile, no me gusta eso, no, yo no pienso como tú, o le dice, te amo, no te preocupes, aquí estaré. Y entonces es mi canción favorita. Qué mensaje tan importante y tan hermoso. Gracias. Y uno lo entiende solo cuando ha perdido un ser querido, esa es la realidad. Es así, desafortunadamente, pero hay alguien que puede recordárnoslos. Gracias por recordárnoslos tú también. Gracias. ¿Qué les falta, y esta es la última pregunta, qué les falta hacer en lo profesional a Laura Pausini? ¿Qué es algo que quieres hacer y no lo has hecho todavía? No lo sé, pero mientras hace algunos años, esa fue una pregunta que me dio mucho miedo, haciéndome pensar de retirarme. Hoy esa pregunta es la que me mantiene viva y la respuesta no lo sé significa que algo vendrá. No sé qué existe todavía, pero existirá. Gracias, Laura, Gracias a por ti. recibirnos en Roma. Benvenuta a Roma. Felicidad. Te quiero. Bienvenida. Muchas gracias.